que lo agradecemos. Nos planteamos estas jornadas con la intención de recuperar esa memoria histórica y de plantear la vigencia de la pedagogía Freinet en la actualidad. El pequeño grupito que nos hemos dedicado durante 4 años a revisar los contenidos, tanto de tipo teórico como de experiencia práctica, que tiene nuestro movimiento, el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, hemos pasado un tiempo muy grato de investigación, de debates de muchas horas, de mucho tiempo. Y tenemos la satisfacción de deciros que tenemos una construcción importantísima que tenemos la obligación de legar, porque muchos de nosotros ya somos mayores, ¿verdad? Pero a la gente que sois más joven, y sobre todo tenemos una intención importante de que llegue al mayor número de escuelas, de institutos, de universidades posible, porque nos parece que nuestra propuesta tiene vigencia y tiene la posibilidad de abordar los desafíos que tenemos en este momento en el mundo actual en general y desde luego en nuestro país. Tenemos esta concepción de la escuela como espacio común donde construir no solo desde las técnicas Freinet pensamos, lo tenemos claro, no solo es que tenemos una propuesta didáctica, que también lo es, de aprendizaje del saber desde la experimentación, aquello del tanteo experimental y todas las técnicas Freinet, sino una propuesta de cómo organizar todo eso para que las personas, todas las que están implicadas en la escuela, digo escuela en sentido general, participen y organicen esa vida en la escuela. Le damos mucho valor a eso, que es lo cotidiano de la escuela, que luego va a generar profundos aprendizajes en valores, todo el tema de la participación y la educación democrática. Bien, mirad, cuando pensamos en organizar esto, os imaginaréis, empezamos a manejar muchos de los últimos documentos que desde aquí nuestros compañeros, Paco, Marina y otra mucha gente de la página web, han ido, pues los que hemos hecho nosotros, que también hemos recogido un montón, para ilustrar todas las experiencias, todo el contenido pedagógico desde el epígrafe Freinet hoy. Revisando todo eso, hemos visto que hay tantas cosas importantes de reflexión, de ideas y de experiencia, que ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, os vamos a invitar a que seáis vosotros y vosotras las que pongáis voz. Y mirad, ya sabéis que una de nuestras técnicas reinas es la correspondencia escolar. Entonces vamos a recibir al cartero, ¿vale? ¿Sabéis, en la escuela habéis cantado alguna vez, a ver cuántas maestras y maestros, aquello de ¿cuándo vendrá el cartero? ¿Cuándo vendrá la cartera, ¿vale? Si no os importa. Veis que yo he nombrado con toda la intención a Elise, Layer, Brun y a Celestine, porque creemos, estamos seguras, las compañeras y compañeros del MECEP, de que en esta labor tuvo mucha tarea Elise y muchas maestras. Y entonces yo, por convicción, voy a nombrar a las maestras y desde luego a los maestros también. Pues vamos a cantarla, ¿vale? La ponemos, dice: cuando vendrá el cartero, la cartera, ¿qué cartas traerá? Traigan las que traigas, se recibirán. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién es? La cartera. ¿Cuántas cartas? Muchas. Disponeos a recibir la carta que os corresponde y veréis, nos la tenéis que leer porque vamos a hacer cooperativo todos esos mensajes. Las cartas son de una persona concreta y cuando la leáis, nos decís también vuestro nombre y de dónde venís, nada más, porque somos mucha gente y tenemos que dar cabida a todas y a todos, ¿de acuerdo? Pues ala. ¿Tienes carta mía? Carta de Isabel, carta de Freinet, carta de persona, Federico. Para hacerlo ágil, porque tenemos el tiempo limitado, voy a hacer la propuesta de que empecemos a leer
parece bien? Hacia adelante. Entonces, una persona de aquí y otra de la otra parte. ¿Os parece bien? Sí. Bueno, pues yo tengo la suerte de que me ha llegado una carta de un hombre muy seductor que se llama Celestín Freinet. Y dice, la escuela no es un lugar ideológicamente neutro, al margen de las realidades políticas y sociales. La escuela es uno de los eslabones esenciales en la lucha por el progreso. La escuela es un reflejo de la vida social e implica un compromiso social más allá de hacerla eficiente y atractiva. Bueno, yo soy Olga y vengo de Cantabria. La pedagogía Freinet no es un conjunto aislado de técnicas, sino una manera de entender la escuela como comunidad viva. Sus ventajas son claras. Fomenta la autonomía, la cooperación, la expresión auténtica del alumnado y la conexión con la realidad social. También implica retos, requiere tiempo, reflexión colectiva, formación continua y un compromiso que va más allá del cumplimiento administrativo. No es una pedagogía cómoda, pero sí profundamente coherente. Esto me lo dice Beatriz Denis. El MECEP ha sido una experiencia vital y transformadora en la que he aprendido a ser más abierta, cariñosa y comprometida, así como encontrar una red de compañeras y compañeros con quienes compartir ideales pedagógicos y de vida. Isabel Oriol, del MECEP de Cantabria, y yo soy Nieves y vengo de Alcorcón. El método natural es respetuoso con la infancia porque parte de sus necesidades e intereses. Lleva implícito que las criaturas participen, que tomen decisiones, que cooperen con otras personas. Implica no tener prisa, no determinar objetivos que las criaturas han de conseguir al mismo tiempo. El método natural obliga a las maestras y los maestros a vivir en un interrogante. No permite tenerlo todo absolutamente previsto o controlado. Y eso es interesante, porque las incertidumbres son parte de los aprendizajes. Nos obligan a poner la mirada pedagógica en el proceso y no solo en el resultado. Yo creo que eso es una idea clave. Olga Men González del Río, MECEP Cantabria. Yo soy Rosella de Valencia. De Sebastián Gertrudis Romero de Ávila, del MECEP de Lleida, que dice: reivindico la importancia de recuperar los nombres y las historias de aquellos maestros y maestras que creyeron en una escuela más libre, cooperativa y ligada a la vida. Recordar al grupo BATEC, red de docentes que en los años 30 introdujo en España la pedagogía de Celestín Freinet, que permite comprender el origen de muchas prácticas pedagógicas actuales y mantener viva una tradición educativa basada en la cooperación, la expresión libre y el compromiso social. Yo soy Gonzalo, un gallego de Madrid. Juan Manuel Delgado, del MECEP de Madrid, dice: la pedagogía Freinet cambió mi manera de enseñar y entender la educación. Para mí los cambios llegaron poco a poco. Destaco especialmente la implementación de los planes de trabajo como una experiencia profundamente significativa en mi aula de secundaria, con resultados sorprendentes tanto en la organización como en la convivencia. Soy Paco de Málaga. Uno de los pilares esenciales de la pedagogía Freinet, junto a su potencia metodológica basada en el método natural, es la cooperación. Una cooperación comprometida, consciente y transformadora, entendida como una herramienta política para cambiar el mundo. Esto lo dice Juan Fernández Platero, del MECEP de Salamanca, y yo soy Aida, de Barcelona. El hilo conductor del 52 Congreso es la cooperación. Lejos de ser una técnica, la cooperación constituye una manera de entender la vida en común dentro de la escuela. No significa solo trabajar conjuntamente, sino aprender, crecer, construir conocimiento y convivencia colectivamente. Pero la cooperación no se limita a la relación entre alumnos y alumnas. También es un compromiso entre maestras y maestros, y profesorado y familias. Un modo de construir juntos y juntas una escuela verdaderamente democrática. Hoy en el MECEP seguimos entendiendo la cooperación como el corazón palpitante de una educación que busca formar personas libres, solidarias y comprometidas con su comunidad. És del Moviment Cooperatiu d'Escola Popular del País Valencià y yo soy Mercè, de Valencia. La pedagogía Freinet no es un conjunto de técnicas aisladas, sino una manera de entender la educación como una tarea cooperativa, crítica y profundamente humana. El trabajo en equipo, la coherencia institucional y la participación real de la comunidad son pilares imprescindibles para construir una escuela pública democrática. José Luis Alonso Sánchez, del MECEP de Madrid. Jo soc Mari Pau, d'Alcàsser.
Siento una profunda gratitud por formar parte del movimiento cooperativo de Escuela Popular. Quienes llegamos ahora recogemos el testigo de una trayectoria impresionante y vigente, porque la pedagogía Freinet no es una nostalgia pedagógica, es una necesidad actual. El MECEP sigue siendo un espacio donde se aprende, se comparte y se construye escuela popular, cooperativa y viva, y siempre es un lugar para encontrarse. Lo dice Julia Clara García Ferrón, de MECEP de Huelva. Yo soy Melitón, de Amayuelas, Palencia. Los docentes inspirados por la pedagogía de Celestín Freinet, cuya práctica se orienta a dar sentido a los aprendizajes a partir de la vida y de la experiencia de los niños, docentes con corazón y biografía, son maestras y maestros profundamente vinculados a su práctica educativa, capaces de transformar los espacios, los tiempos y las relaciones dentro de la escuela. Sus prácticas pedagógicas tienen también una dimensión social y política. Fabricio Calvano, fundador de Cuadernos de Pedagogía. Y yo soy Purificación Navarro, vengo de Granada. La coeducación nos hace ver la esencia de la igualdad que nos une por ser seres humanos, valorando las diferentes identidades más allá de los modelos dominantes. Con esta mirada en nuestras escuelas ponemos el foco en las aportaciones de las mujeres en los diferentes ámbitos. Analizamos los materiales, organizamos los espacios escolares para que sean espacios de igualdad. Abordamos contenidos como la propia identidad, el cuerpo, la sexualidad, los sentimientos, los cuidados. Desde el taller de coeducación del MECEP asumimos las aportaciones del feminismo en su lucha contra el patriarcado. Carmen Pérez López, del MECEP de León, y yo soy Elena, del MECEP de Madrid. Desde la inquietud por la distancia existente entre la formación que reciben los futuros docentes de la universidad y las prácticas comprometidas, críticas y transformadoras, se plantea al alumnado qué escuelas quieren construir como futuros profesionales y cómo desean enseñar y aprender. En este marco, las técnicas Freinet se convierten en herramientas clave. Al inicio del curso, el grupo decide aspectos organizativos, metodológicos y también relacionados con los contenidos, asumiendo que la participación real implica tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. De las decisiones tomadas en asamblea surge el contrato de trabajo, un compromiso colectivo que cada estudiante asume de manera individual. Lo escribe Sara Ramos, de la Facultad de Universidad Complutense de Madrid, y soy Rocío, de Alcorcón. Las técnicas Freinet han ido encendiendo chispas de cambio en mi práctica, en mi manera de entender la escuela y la vida. Esta manera de trabajar no solo transforma el aprendizaje de los niños, también cambia al propio docente, porque asumir una pedagogía cooperativa y creativa implica un compromiso vital. Investigar, preparar materiales, dedicar tiempo extra y, sobre todo, querer que los niños son capaces de ser protagonistas en su propio proceso. Al final no se trata de ponerles un 10 o un 8, sino de que aprendan a mirarse, a evaluarse y a crecer juntos en la práctica cotidiana. Lo dice Marisa Bravo Becerril, que es maestra de México, y yo soy Elena de la Torre, del MECEP de Madrid. Cada mañana, al iniciar las clases, dedico unos minutos a preguntar al alumnado cómo se siente, si está alegre, triste, preocupado o enfadado. En ese breve espacio se abre la posibilidad de expresar emociones tan variadas como la ilusión por un cumpleaños próximo, la tristeza por la enfermedad de un familiar o el dolor por la pérdida de un ser querido. Estas experiencias nos recuerdan que la educación, desde un enfoque Freinet, no se limita a los contenidos académicos, sino que también atiende a la vida emocional de los niños y las niñas. Dar voz a los sentimientos y legitimarlos como parte del día a día escolar es un acto educativo transformador que fortalece tanto a la persona como a la comunidad. Francisco José Berrocal, el MECEP de Granada. Yo soy Estel, de Valencia. El MECEP nació de la confluencia entre pedagogía y compromiso social. Los congresos son los lugares donde se va construyendo nuestra identidad, donde se discute y se toman decisiones colectivamente. La fuerza del movimiento está en esa combinación. La memoria de los debates, las decisiones compartidas, las pequeñas victorias y también los desencuentros que nos hicieron crecer. El MECEP no es solo una asociación de docentes, sino un espacio de resistencia y de creación, en el que aprendemos a hacer de la pedagogía un acto de libertad. Enrique Pérez Simón, MECEP de Cantabria. Yo soy Martín García, del MECEP de Madrid. El MECEP me aportó nuevas ideas y confirmó afinidades con su manera de enseñar.
Mi participación en los congresos me ha permitido compartir experiencias, enriquecerme con otras propuestas y seguir impulsando un cambio en la enseñanza del español, alejándola del enfoque academicista y rígido de los manuales. Mi meta es sembrar en el alumnado el gusto por el idioma y la certeza de que aprenderlo puede ser mucho más que estudiar gramática. Puede convertirse en un espacio de creatividad, libertad y conexión. De Marta Ordaz, de Alemania, y yo soy Alba, del MECED de Madrid. Marga de Madrid, y casualmente mi amiga Isabel Sequí me escribe una preciosa carta que dice: la pedagogía Freinet no es una utopía del pasado, sino una herramienta actual para construir comunidad en contextos complejos y multiculturales. Cuando damos la palabra al alumnado, cuando organizamos democráticamente la vida del aula y cuando conectamos la escuela con la realidad social, se producen cambios profundos. Bueno, yo soy Vanessa de Madrid, de Getafe, del Pozo, del Núñez, y me escribe, es que he dudado, me escribe Ferran del MECEP País Valencià. Destaco en el MECEP la importancia de compartir la práctica docente, abrir las aulas y generar redes de reflexión para seguir haciendo camino. Creo firmemente en el cambio progresivo, sin saltos forzados, y en la necesidad de responder a las inquietudes del presente desde una pedagogía con conciencia social. Ole. Yo soy Marta de Madrid y me escribe Juan Carlos Mestre, poeta. La asamblea es, por antonomasia, el espacio de los irrepresentados, los anónimos y los desatendidos, aquellos que sin derecho a ser escuchados en ningún ámbito de lo decisorio ejercen libremente el uso de la palabra sin otro condicionante que el de la voluntariedad de su propia conciencia. El ágora en que cada persona acude con su idea, el compromiso de sí mismo que se vincula en igualdad a otros, el portador de su razón entre los silenciados por tener razón. Asamblea también de los ausentes en la reunión de los muertos y los vivos, la voz sin boca de los que testifican, de los que reclaman derechos para los que ni tan siquiera saben que los tienen. Lo importante en mi tarea en la escuela era dar voz al alumnado, confiar en su capacidad y construir aprendizaje desde la experiencia. La idea de que en la escuela tiene que estar conectada con la vida ha atravesado siempre mi manera de trabajar. La pedagogía Freinet sigue teniendo fuerza no por las técnicas, sino por entender la educación desde la cooperación, la reflexión crítica y la confianza en el alumnado. Compartir lo que hacemos con sus aciertos y sus dificultades es una forma de cuidarnos como profesionales y de fortalecer la escuela pública. Lo escribe Ana Recover del MECEP de Madrid y yo soy Tania de Ponferrada, adoptada en Vallecas. A mí me escribe Elsa Arroyo Magaña del MEPA de México. La transformación educativa se gesta en lo cotidiano. Además del aula paseo, el círculo de lectura de docentes, especialmente Paulo Freire, en la escritura de una narrativa que conecta teoría y práctica. Tengo mucha esperanza y el compromiso de compartencia entre otros compañeros. Estoy segura de que más allá del temor o la obediencia ciega, existe la posibilidad de caminar hacia una educación que conserve la vida, que fortalezca la comunidad y que reconozca en cada docente a un creador de nuevos horizontes. Yo soy Marga de Vallecas. Defendemos y trabajamos con la globalidad del ser humano que se concreta en un cuerpo. Con el método natural facilitamos que el niño y la niña se expresen no solo con la voz y la escritura, sino con todo su cuerpo. Como seres sociales necesitamos contacto y relación con las demás personas. La vivencia corporal es imprescindible en la integración de los saberes, sentimientos y relaciones. Por ello, el cuerpo es fundamental en la escuela y un elemento necesario del método natural. Lo ha escrito Puri Navarro, del MECED de Granada. Cariño, yo soy Abel de Canarias. En el MECED, el cuidado no es un añadido, forma parte de la pedagogía. Aprendemos que no somos solo una cabeza que piensa, sino un cuerpo que siente. La corporeidad, la presencia, la escucha y el reconocimiento del otro atraviesan tanto los encuentros como nuestras aulas. Esa vivencia compartida hace que luego, en la práctica, recibir a cada niña y cada niño con una mirada respetuosa y consciente sea no una estrategia programada, sino algo que nace de manera natural. Me lo dice Blanca Ribeiro Carrera, del MECED de Cantabria, y soy María Ángeles de Murcia. La pedagogía Freinet no tiene límites. Es una manera de mirar el mundo que invita a seguir avanzando, a buscar nuevos caminos y a sostener un pensamiento crítico que permita comprender la realidad y actuar sobre ella.
Ello exige a maestras y a maestros trabajo, preparación, reflexión diaria sobre la evolución de la clase de cada día. Me lo dice Paco Bastida, que habla del MECEP de Murcia viniendo de Palomeras Bajas de Madrid. Yo soy Pedro Antonio Ríos de Murcia. Bueno, esto lo escribe el Taller de Educación Ambiental del MECEP, del 51 Congreso de Santander. Dice, la educación ambiental, enmarcada en la pedagogía Freinet, va mucho más allá del aula, va mucho más allá del contenido curricular o una efeméride. Es una manera de estar en el mundo. Se trata de construir una relación ética y activa con el entorno, donde el cuidado del planeta empieza por el conocimiento, la acción colectiva y el amor por lo que nos rodea. Una escuela que planta árboles, investiga sobre abejas, cultiva su huerto y se pregunta por el uso del agua. Es una escuela que educa en el presente, para el presente y en el futuro. En las aulas Freinet la naturaleza no se enseña desde la distancia, sino que se vive, se nombra, se cuida, se transforma en fuente de conocimiento, expresivo y compromiso. Yo soy Toño de Cantabria. Para mí, uno de los rasgos que mejor define lo que hacemos es el culminar de trabajo con un producto tangible, con algo que tenga valor social. Los textos libres y las entrevistas se convierten en libros reales, en materiales de lectura propios, que circulan entre la escuela y las familias. Nunca hemos necesitado cartillas para que el alumnado de primero y segundo aprendieran a leer y a escribir con seguridad y entusiasmo. Esto lo dice Marga Valencia del MECEP de Madrid y yo soy Francesc Invernón de Barcelona. A mí me escribe María Jesús Sáenz Anaya de MECEP de Madrid. Cuando hablamos de educación crítico-transformadora, no estamos hablando de un método educativo concreto, sino de una filosofía pedagógica que requiere una implementación coherente y una práctica que tiene que ver con los referentes emancipadores. Es un enfoque que admite la pluralidad dentro de sí. Incluso en los nombres. Hay quien habla de educación crítica, educación transformadora, educación liberadora, educación popular, educación emancipadora. Anchas de Barcelona. A mí me ha escrito María Jesús Sáenz Anaya. ¿Es posible entender la pedagogía Freinet sin la voz de las mujeres que la construyeron? Abordo la historia del movimiento freinetista desde una perspectiva que busca rescatar la voz de quien históricamente han quedado silenciadas, las mujeres, aquellas parejas pedagógicas, Elise Laguerre, Celestine Freinet, Herminio Almeandros, María Cuyás, María Sánchez Arboz, Manuel Ontañón, María Luisa Navarro, Lorenzo Luceriaga. Debatirían. Estoy segura que los logros fueron fruto de los debates dialécticos en los que ellos participaron. A partir de los años 60, la participación feminista en el movimiento cooperativo se volvió mayoritaria. Estas maestras participaron activamente en la organización y el desarrollo de los talleres e introdujeron una mirada feminista en la pedagogía Freinet. Han dejado un legado decisivo para que la coeducación se consolidara como uno de los pilares del movimiento. Lo escribe Carmen Agulló y yo soy Inés de Ávila del MECEP de Salamanca. La asamblea escolar coronó en nuestra experiencia todos los poquitos que íbamos haciendo de las otras técnicas. Cuando amarramos esto, nos dimos cuenta que la asamblea realmente fue el espacio, fue la voz, fue la apertura para que los niños se involucraran al 100% en su propia educación. Este proceso ha favorecido la gestión compartida del proyecto escolar, la cooperación entre alumnos de diferentes edades y el fortalecimiento del vínculo entre docentes, familias y comunidad, haciendo que la asamblea un pilar de la organización y la participación democrática en la escuela. Me ha escrito Amaury Fernández y Elena Hernández de México y yo soy Ramón de Valencia. Freinet nunca ha sido especialmente popular y, aún así, sigue teniendo mucho que decir en el momento actual. El MECEP es un espacio de formación continua, de intercambio real entre docentes y de construcción colectiva del conocimiento pedagógico. Los encuentros y congresos no solo me han aportado ideas y recursos, sino también acompañamiento, coherencia y sentido de pertenencia a una comunidad que comparte valores y prácticas. Lo firma Xusa Alemany, de l'ENCEP del País Valencià
y yo soy Josep Sancho de Mont-roig del Camp, Tarragona. La escuela pública debe ofrecer una educación lenta, inclusiva y emancipadora, que dé tiempo a todos los niños para aprender y desarrollarse sin exclusión, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. El MECEP y los movimientos de renovación pedagógica deben garantizar que la pedagogía Freinet se mantenga como un referente popular y solidario, enfocado en la justicia social y en la emancipación de quienes más lo necesitan. Lo escribe Julio Roguero en la Escuela Abierta y el Foro de Sevilla. Y yo soy Saray, de la provincia de Burgos. Que es Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y es para otra mujer que con igual admiración y además que yo creo que representa muy bien el tema del legado que habíais hablado antes de Freinet hoy, que es la maestra Chela. Hoy falleció mi maestra Chela, mujer y docente excepcional. Formó decenas de generaciones. Nos hizo descubrir el mundo de las matemáticas, la historia, la lengua, con profundo amor por el conocimiento. Nos enseñó a preguntar, a cuestionar, a aprender de una forma distinta, pero sobre todo nos hizo sentir amados y felices, capaces de construir un mundo mejor. Querida Elisa y familia, mi corazón está con ustedes, a todas y a todos mis compañeros de escuela, de antes y de hoy. Sigamos su ejemplo. Amemos la educación, la entrega a los demás, la democracia, la libertad y la igualdad, como nos enseñaron Pepe y Chela. Y yo soy Bárbara, vengo de Almería. Bueno, espero que hayáis disfrutado de vuestras cartas y, en fin, mirad, este grupito de Freinet hoy, el MECEP en general, debatimos mucho y pensamos en cómo extender esta pedagogía en la que creemos, porque creemos de verdad que podemos transformar con ella muchas cosas. Entonces ese es nuestro objetivo y sobre todo las personas más jóvenes que estáis aquí, nuestro agradecimiento grande y por supuesto a las compañeras y compañeros. Muy bien, ahí seguimos. Hemos recibido un montón de cartas y yo creo que merece una contestación, o por lo menos yo quiero hacer una contestación a el grupo de personas que han hecho este trabajo. Yo creo que han hecho un trabajo muy profundo, o sea, y mucho tiempo, porque se han tenido que revisar muchos documentos, muchas cosas que hemos dicho a lo largo de nuestro trabajo, de nuestro día a día, para recoger todas estas cosas que están escritas aquí que hemos leído. Entonces yo creo que mi respuesta sería un agradecimiento a estas personas que han hecho este trabajo, que han... Bueno, pues de Pepi.